Hola Susan, ¿qué tal? Hola Beatriz, muy bien. Bienvenida a Abraza tu Historia. Muchas gracias por invitarme. Un placer que estés aquí para compartirnos una parte de tu Gracias. historia aventurera, viajera. Y bueno, si quieres empezamos con el nombre de esa historia, de la historia de tu vida, ¿cómo se titula? ¿Cómo De se mi vida, titularía? Sí. la que baila con el león. ¿Y qué nos puedes contar de ese león? ¿Quién es ese león o qué es ese león? Es el león que te da miedo. Y luchar contra ese miedo era parte de mi vida y era también un motor para hacer cosas, las cosas que he hecho. Entonces, podemos decir que es la historia, esa novela. ¿Cuál sería el resumen de esa novela? Una síntesis de esa novela. Es la historia de una mujer que... La historia de una hija que tiene un padre que era capitán sobre gran barcos. Era casado 7 veces y yo vengo del cuarto matrimonio Sí. y nunca le he visto hasta la edad de 18. Y con 18 yo he encontrado a mi padre y para la primera vez tenía contacto con un hombre fuerte, porque me han educado solamente mi tía, mi madre y una amiga de mi madre, ahora solamente mujeres. Okay. Tu abuela Mi también. abuela también, que es muy importante. Uh-huh. Y después yo he encontrado a mi padre sobre un barco grande con 40 hombres muy salvajes. Wow. De todo el mundo. Y para mí muy exótico, un choque. Pero ese viaje me ha dado mucho, porque ese viaje wakened up. ¿Te despertó? Me despertó para la curiosidad del mundo. Yo quería ver todo el mundo. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Abraza tu Historia, a un nuevo episodio en el que vamos a conocer la historia de esta mujer que bailaba con el león. Ella es Susan Aernecke, documentalista y escritora alemana que reside en la isla de La Palma, en Canarias, desde hace una década. Después de 20 años viajando por el mundo y trabajando para diferentes cadenas de televisión, Susan dejó atrás sus aventuras en el Amazonas, Mongolia o la India, entre otros muchos lugares, y ahora, en esta etapa de su vida, explora otros senderos más cercanos, pero a menudo más profundos, como son las relaciones, desarrollar empatía, aprender a poner límites, las diferencias entre hombres y mujeres, el amor. En la historia sobre la vida de Susan destacan dos personajes. Su padre, un capitán de barco que la impulsó para salir al mundo, y su madre, una niña de la Segunda Guerra Mundial, que le heredó el reto de confiar en su potencial, fortalecerse y alejarse del sufrimiento derivado del miedo y la falta de confianza en uno mismo. Si quieres conocer más sobre los capítulos de la vida de Susan, te invito a que te quedes a escuchar la entrevista desde su casa en La Palma y bueno, también te dejaré en la descripción del vídeo más información sobre sus libros y sus documentales. Te recuerdo que si te interesa la narrativa personal, el autoconocimiento y la creatividad, te animo a suscribirte al canal para estar al corriente de los contenidos. Te dejo con la entrevista. Un abrazo. Y eso era muy exótico para mí, un mundo muy extraño, ¿no? Uh-huh. Porque mi infancia he pasado con mujeres. Con mujeres. Y eso ha hecho algo conmigo, ¿no? Un mundo, grandes, piensan diferentes, son diferentes, pueden ser muy agresivos. Uh-huh. Y hasta hoy la agresividad de hombres hace algo conmigo. ¿Te da miedo? Sí, me da un poco asusta? miedo. Asusta no, porque yo entiendo mucho mejor, ¿no? En mi edad ahora entiendo de dónde viene esa agresividad, que mucho es inseguridad, que produce agresividad.
Pero en ese tiempo, como chica de 18, era muy diferente, ¿no? De la chica de 18 hasta la mujer de hoy, era un viaje grande, con mucha experiencia y con mucha cosa a aprender. ¿Qué despertó en ti ese viaje? ¿Qué despertó? La curiosidad para otras culturas, y mi padre me ha dado eso. Porque antes era solamente en un pequeño pueblo, en Baviera, en Alemania, y de un momento al otro el mundo era abierto para mí, ¿no? Y toda esa tripulación tenía muchas culturas diferentes, como he dicho, y eso despertó mi curiosidad para culturas, para el mundo, para viajar por todo el mundo e entender diferentes culturas. Y creencias también. ¿Qué nos puedes contar de ese león? Dices que tu libro, la novela sobre tu vida se llamaría La mujer que bailaba la chica que bailaba con un león. ¿Qué sabemos de ese león? ¿Qué sabes? ¿Qué has conocido de ese león? Ese león era el miedo que tenía, ¿no? Como mujer joven, el miedo de fallar, el miedo de no estar suficiente. No ser suficiente. No ser suficiente y que todo lo otro es mejor que yo. Y sí, eso, porque no sé, en la educación, mi madre ya tenía ese miedo. Y por eso era una herencia de mi madre, ¿no? Porque ella era de la generación de la Segunda Guerra Mundial, con bombas en su infancia, con mucho miedo, con mucho pánico. Y eso, el miedo de mí, yo creo que era una herencia de mi madre. De tu madre. Claro, miedo a moverte, miedo al mundo, miedo a todo, ¿no? A vivir. Sí, porque mi madre ha pasado mucho tiempo de su infancia abajo en un, ¿cómo se dice? Subterráneo de una casa, porque fuera eran las bombas, ¿no? Claro. Por eso yo creo, no sé cómo es en la cultura tuya, pero los alemanes en general de eso, ¿no? De esa guerra, de esa generación, tiene miedo hasta hoy, ¿no? Los niños de la guerra como mi madre y yo, los nietas, ¿no? Los nietos, misma cosa. Pero como he dicho antes, los hombres producen otras cosas de su miedo, ¿no? Producen agresividad, eso en la mayoría, no todos, ¿no? En la mayoría. Y las mujeres producen sufrimiento. Decíamos antes que con tus viajes has conocido a muchas mujeres y que has conocido el sufrimiento y miedos de otras mujeres, otro tipo de miedo, otro tipo de sufrimiento, y cómo eso te ha ayudado a entender la historia de las mujeres de tu familia, o a entender tu propio miedo también. ¿Cómo te ha ayudado? No he aprendido mucho sobre mi miedo de otras mujeres, ¿no? Porque esos son otras historias, cada una tiene su historia, ¿no? Yo he entendido que tiene que superar ese miedo, porque si no, tú estás siempre en el subterráneo de esa casa, como mi madre. Yo he entendido que se tiene que superar eso, ¿no? Es la única posibilidad de ver el mundo, de disfrutar la vida y todas las posibilidades de la vida, porque si estás siempre en el subterráneo y los bombas y miedo, nunca va a pasar para ti. ¿Qué hiciste tú entonces con ese león, con ese monstruo al que te has tenido que enfrentar varias veces? Para mí la única posibilidad estaba de encontrar qué yo puedo hacer, ¿no? Mi potencial, de encontrar mi potencial. Y con ese potencial hacer cosas que me reflejan que estoy bueno.
que eres buena en lo Sí, que haces, buena, ¿no? sí, Entonces, la curiosidad, la creatividad... Y en los productos, ¿no? Los productos Las- que eran mis documentales, mis libros. Y lo más éxito yo tenía con eso, lo más seguro me sentía. Te sentías, Sí. claro, el éxito con tus documentales, con Sí. los proyectos que Sí, ibas sí, desarrollando. sí. ¿Y quién te ayudó, quién te inspiró, quién te empujó para dar los primeros pasos? Amigo, y mi padre también, ¿Sí? mi padre también, que solamente he vivido con él un año, porque después se murió. Ahora le he conocido solamente un año, pero suficiente. Y por mi padre quería ver el mundo y las culturas diferentes. Y después tenía amigos en la media, ¿no? Amigos que han hecho películas, que han trabajado como actores. Y ese mundo me ha gustado mucho, ¿no? Porque me daba la posibilidad de viajar y de poner mis experiencias de viajar en documentales y más tarde en libros. Y esos amigos de la media, ¿no? de la media audiovisual y otros escritores me han empujado. Me han dicho, tú puedes hacer algo, tú no tienes que esconderte. No tienes que esconderte. De acuerdo en el viaje del héroe, hay un llamado o de la heroína, hay un llamado a la aventura, ¿no? Sí. Para salir de una zona de confort. Sí. ¿Cuándo fue Salir del couch, del sofá. Del sofá. ¿Cuándo fue tu primer llamado a la aventura? ¿Y qué tenías que dejar atrás? ¿Cuál era la zona de confort? ¿Cuál era el sofá del que tenías que salir? El sofá eran mis padres. Mi madre y el esposo de ella, que ella se ha casado, y ellos tenían una vida que nunca me ha gustado. Y por eso tenía también muchos argumentos con mi madre. ¿Discusiones? Sí, discusiones. Y con mi madre nunca me han sentido realmente bien. Solamente con mi abuela, que era una mujer que tenía mucha fuerza, que era muy diferente a mi madre. Y yo creo que el miedo de mi madre, ella nunca ha superado, porque la madre de ella era tan fuerte. Y eso pasa muchas veces, ¿no? Si un padre o una madre son muy poderosa, el hijo o la hija piensan, nunca voy a ser como él, como ella, ¿no? Creo que eso pasó a mi madre también. Y yo tenía la suerte que era mi abuela. ¿Qué frase recuerdas de ella? ¿Alguna frase, algún consejo que recuerdes de ella? Ella ha dicho a mí, que era la frase más importante, si te pasó algo en la vida, algo muy malo, también si tú matas a alguien, tú puedes siempre venir a mí. Entonces, siempre la puerta está abierta para ti. O sea, que fue una madre en el sentido de que fue un refugio siempre para ti. Mi abuela era un refugio. Un refugio, sí, al que volver. Hasta hoy. Yo hablo a veces con ella. O sea, que es una madre para ti, como alguien que te cuida. Sí, que me cuida. Esa frase es muy importante porque yo creo que mucha gente que no tienen esa... Cariño, trust. Confianza. Esa confianza, ¿no? Esa confianza general. Es muy difícil de hacer algo en la vida que no tienes confianza. No, esa confianza general, ¿no? ¿Confianza en ti o un respaldo de alguien más? No, la confianza general. Es una confianza, no sé, en la fe del catolicismo se dice es Dios. Ah, como una fe. Es una fe, pero en ti, ti. Y también en las situaciones que te pasan, ¿no? Que al fin todo va a resolverse. Eso es una confianza, yo digo, general. Claro, dentro de tus capítulos ha habido situaciones difíciles, por ejemplo, el contexto familiar, ¿no? Y entonces esos capítulos,
¿Tú ya has entendido el para qué te ocurrieron? ¿Has confiado que había un sentido? ¿Has tenido fe para creer que había un sentido para los capítulos más difíciles de tu historia? Hubo pequeños catástrofes, Sí. pequeños catástrofes, pero he sobrevivido. Pero has mantenido la fe. Sí, ¿no? sí, siempre he mantenido la fe, pero también hubo días en que yo llorando sobre el sofá, sí. Claro. Sí, ahora ves, el sofá está muy importante. Ahora duele a veces. Claro. Tú que has conocido tantas creencias, has conocido al Dalai Lama, pueblos nativos, en la selva latinoamericana, ¿no? Santería. Los aborígenes en Micronesia, en Macronesia también, Polinesia. Has conocido muchas creencias, ¿no? Y muchas culturas, muchos tipos de estilos de vida. A día de hoy, ¿cuáles son tus creencias o en qué se basa esa fe? ¿En qué valores basas tu fe o tus creencias a día de hoy? En mí. Fe en mí. En mí. En ti, conmigo. En mí. En mí se puede decir. Sí. Porque por la experiencia de la vida que tenía, esa fe he crecido. Por eso tengo también confianza en otras cosas. Naturalmente no toda la gente que yo encuentro son buenos, ¿no? Pero al comienzo, más o menos, pienso que son buenos. Y si tú piensas que una persona está buena y tú te refieres al sol, no al sombra de esa persona, a la luz de esa persona, la persona te da su luz. Pero si tú siempre criticas la sombra de esa persona, ella va a darte la sombra. Claro, pero para llegar hasta ahí, primero has tenido que cultivar tu luz y también mirar tu sombra. Sí. Yo tengo sombras como todos tenemos, ¿no? Claro, entonces en esa exploración de luces y sombras, ¿a ti te ha servido, cuáles han sido tus herramientas o tu superpoder para seguir avanzando? ¿La curiosidad, la creatividad o qué herramientas han sido? ¿Los límites? Los límites y la confianza en mi potencial. Okay. Creo eso es la cosa más importante, tu confianza en tu potencial, que tú vas a conseguir que tú quieres. Y querer algo, ¿no? Que tú tienes una decisión. La decisión está muy importante. Que si tú no tienes decisiones, yo quiero hacer eso y eso, y solamente esperas sobre el sofá, algo va a venir. Es un poco difícil, ¿no? Tienes que hacer una decisión. Yo quiero escribir una novela. Yo quiero hacer un documental. Yo quiero casarse con ese hombre y tener 2 hijos con él. Si tú quieres eso, es más posible que va a pasar, ¿no? Si no puede también pasar, ¿no? Pero si tú has hecho esa decisión, tú también has pensado las consecuencias. Y mucha gente no hace decisiones y no piensan de las consecuencias. En esas decisiones que has tenido que tomar para conseguir todos esos sueños, esos objetivos, ¿qué precio no estás dispuesta a pagar o qué precio no has querido pagar nunca? ¿Qué es lo que nunca has negociado? Nunca me has vendido. Tu libertad o tu independencia. Sí, mi independencia muy importante, sí, la libertad muy importante. Si algo quiere cortar mi libertad, me voy. ¿Nos puedes poner un ejemplo? Sí, tenía algunas ofertas para hacer documentales o también una película grande para la televisión, pero el productor quería más que solo mi trabajo, ¿no?
eso pasa muchas veces, ¿no? Hay un gran movimiento, por ejemplo, en el mundo. Tú conoces Me Too, ¿no? Sí, claro. Y eso pasó a mí también. Pero no pasó porque me fue. Te fuiste. Sí. Claro. Esos límites, ¿no? Que también has ido Son aprendiendo. límites, sí. Cuando... También es un tema muy importante, esos son tus límites, ¿no? Y por supuesto hubo personas, o especialmente hombres, que han cruzado mis límites, ¿sí? Y eso ha producido sufrimiento. Sí, sí. Tú también, ¿no? Todos conocemos eso. Si tú, especialmente tus límites se mueven si tú estás en amor, ¿no? Si sentimientos son incluidos, los límites, normalmente aquí es el límite, pero si tú amas mucho a ese hombre, el límite es aquí, es a veces aquí, y si es aquí tú sufres. Pero ya has ido aprendiendo a poner poco a poco. Poco a poco, en vida, todo. La curiosidad que se te despertó en aquel viaje con tu padre de un año en barco, todavía está viva esa curiosidad, ¿no? Sí. A día de hoy. Y a día de hoy, ¿qué te da curiosidad? Hoy, sí. Menos cosas, pero ahora son más personas, ¿sí? Sí, me ocupo mucho con psicología y con nuestra sociedad en el microcosmo, en el macrocosmo. Sí. Y naturalmente me interesa mucho qué pasa en el momento con el mundo, ¿no? Qué locura, en qué locura vivimos. Siempre, hablando, mi abuela siempre ha dicho, qué locura es ese mundo. Y yo he dicho, abuela, no, todo está bien, todo es normal. Y ahora estoy de acuerdo con ella. Sí, muy de acuerdo con ella. Yo creo, si cuando estamos jóvenes o todo va bien, no vemos las cosas después la cortina, ¿no? Pero si las cosas como en el momento son totalmente no en orden, ¿no? Queremos ver al otro lado de la cortina qué pasa. Ahora es un momento muy importante para ver al otro lado de la cortina, ¿no? ¿Qué pasa en el mundo y que son la gente que manipulan. Pero también lo pequeño y lo cotidiano, ¿no? Lo más íntimo y lo más... Lo más íntimo ha cambiado también por esa locura en el momento. Y también, ¿no? Te da curiosidad, digo, me da curiosidad porque es lo mismo, como hemos dicho antes, lo mismo en la relación con dos personas que con dos países o con tres países, ¿no? O en una empresa con un jefe y con una persona que trabaja, un empleado, ¿sí? Esas relaciones sí me interesan. La aventura, que también ha sido algo importante en tu vida, la aventura y viajar. Ahora que llevas en La Palma 10 años viviendo y que estás un poquito más asentada, ¿no? en un lugar. He desarrollado raíces. Raíces. Para la primera vez, ¿no? Primera vez. ¿Y cómo te sientes ahora en ese sentido? De que ya creo que no viajas tanto y estás enraizada en un lugar. ¿Qué es la aventura para ti ahora? ¿Sigue habiendo aventura en tu vida de alguna manera? No tanto como antes, pero era mi decisión. Y yo conozco las consecuencias. Y si tú haces una decisión, tú sabes tú tienes que saber las consecuencias. Y las consecuencias son que tengo menos aventura, encuentro menos gente y tengo una vida más tranquila. Pero para mi edad está bien. ¿Lo prefieres? Lo prefiero. He visto mucho, ¿no? No quiero ver otra vez Bali, no quiero ver otra vez Beijing, no quiero ver otra vez Shanghai. He visto. Y ahora puedo ser tranquilo, y cuidar mi cuerpo, y cuidarme, escribir.
Bien. Escribir, las relaciones, Sí, cuidarte, ¿no? Las relaciones también importantes la ahora, relación es ¿no? más importante, No ¿no? estar lejos. Con amigos que puedo ver siempre Claro. ahora, porque en mi vida anterior, a veces por meses, era en el otro parte del mundo y también en ese tiempo relaciones con hombres ¿cómo se dice? Separaban porque yo no estaba aquí. Claro. Y ahora tengo relación, siempre estoy aquí y también tengo los problemas con siempre estar Otros aquí. conflictos. Son conflictos que no tenía antes, porque Claro. siempre Estabas lejos, como un volando. butterfly, como una mariposa. Como una mariposa, sí. Uh-huh. Y ahora más una, no sé, una araña, ¿no? Con su net, con su red, uh-huh. y su con sofá, bien nombres. su sofá. No. Con mi sofá, sí, con mi sofá. Uh-huh. Y sí, entender los problemas de relaciones fijas, sí, primera vez. Pero que es un nuevo aprendizaje, ¿no? Nuevo no, tenía relaciones, nuevo no, sí. pero más profundo. Más profundo, otra aventura más profunda. Más profunda, la misma aventura, pero más profunda. Más profunda, claro. Sí. ¿Y cómo se llamaría el capítulo de tu vida que estás viviendo ahora, este capítulo? Disfrutar la victoria de mi lucha. Uh-huh, de la lucha con el león. Sí. Uh-huh. Claro, te consideras una heroína entonces, ¿no? Por esa lucha. Sí, un poco. Uh-huh. Un poco, sí. Uh-huh. Sí. Todavía tengo luchas, pero de otra manera, no me hacen miedo. Uh-huh. Y no es importante si gano o no. Uh-huh. Ya no importa tanto ganar. No. ¿Por qué? No sé, ¿por qué no es importante? Importante es cómo yo vivo ahora, importante es que no hago daño a otras personas, que entiendo, empatía, esas cosas son importantes. La carrera no tanto. Empatía también, ¿no? Empatía. Entender, conocer. Entender. Aprender es entender. Decías que tu abuela simbolizaba un refugio para ti, ¿no? Simboliza. ¿Cuál es tu refugio ideal a día de hoy? ¿Cuál es tu refugio habitual? ¿Dónde te sientes en casa o protegida? En casa, arriba en el norte, en la Ajá. finca, arriba me siento en mi refugio, sí. Y también si tenía, no sé, mucho rollo con otras personas, es importante de pasar tiempo sola. Y si estás sola, todos los piezos que era en desorden van a su sitio. ¿Cómo empezaste a escribir? ¿Para qué? ¿O cómo fue ese...? Porque tenía un poco un burnout, porque he vivido de la maleta casi 20 años viajando. Sí. Y he encontrado arriba aquí en el norte una finca muy bonita y tenía que hacer algo. Y... fue una crisis emocional, ¿no? También, sí, tenía una crisis emocional. Y laboral y emocional. Y escribía, siempre quería escribir. Sí. Y he escrito guiones, pero la gente me ha dicho siempre, sí, está bien, pero no está muy bien, ¿no? He creado eso, ¿no? Al fin yo he pensado, ahora tienes tiempo, vamos a ver si no puedo ser muy bien. Yo vivo al norte en una finca que alrededor hay muchos esos árboles trago, ¿no? Y esos tragos me han inspirado de escribir esa primera novela que se llama ahora Hija del Drago. Que va a ser publicado al fin de año en español también. ¿Nos cuentas un poquito de qué va esa novela, La Hija del Drago? La Hija del Drago es una novela que juega en dos tiempos, el tiempo de hoy y el pasado. En el tiempo de la conquista, los españoles han conquistado las Islas Canarias aquí, en ese tiempo, más o menos el tiempo de Cristóbal Colón.
Y es una lucha entre fuerza y amor. Y la cosa que es la relación entre el pasado y el presente es un hongo que crece aquí en la caldera de La Palma. Y ese hongo hace posible viajes del tiempo. Y también cura todas herramientas y te enfermedades, y te hace también un hombre con mucho conciencia, no soñando y no como la gente es hoy, ¿no? Y con fortaleza interior, ¿no? Una fortaleza interior con ese hongo. Y sí, como he dicho, ¿no? En el presente la heroína es una doctora que ha encontrado durante sus vacaciones en La Palma ese hongo en la caldera, y las empresas farmacéuticas han escuchado de ese hongo y lo quieren para ponerle de algún sitio porque quieren vender sus medicamentos, ¿no? Y en el pasado es el conquistador que se enamora con una amariguada, esos son los curanderas de los tiempos antiguos. Y él quiere también el hongo, ¿no? Porque para curar todos sus soldados en la lucha, pero al fin gana el amor. Al fin. Es un poco complicado con mi español, pero hay una página web en español y también en inglés y se puede. Y se publicará en español dentro de poquito. Sí. En tus novelas triunfa el amor. ¿Qué te han enseñado tus personajes de tus novelas sobre el amor? En una novela es más fácil, ¿no? De poner el amor sobre un monumento, ¿no? Porque tú puedes hacer que quieres, ¿no? Con tus héroes y heroínas. Pero en la vida real es otra cosa, ¿no? Es trabajo. Pero si tú lees una novela de aventura y de amor, tú no quieres leer del trabajo. Ese trabajo de realmente que funciona un amor para más tiempo entre una mujer y un hombre, es trabajo, es entender el otro sexo y después el tiempo de enamorarse con las nubes en rosa y después empieza el trabajo. Pero eso no quieres leer. Quieres leer al aventuroso héroe encuentra la princesa y la salva del dragón, más o menos, ¿no? Claro. Eso quieres leer. Las luces de la historia, ¿no? Sí, las luces solamente. Sí. En la vida son las sombras. Sí, en novelas hay también sombras, ¿no? Hay gente que matan, hay gente con mucho oído, eso hay también, ¿no? Pero en las sombras en relaciones, trabajar con las sombras en relaciones es otra cosa. Es algo muy personal y muy individual, ¿no? En una novela, yo no sé. Es un trabajo diferente. Es un trabajo diferente. Vamos a imaginarnos a la Susan niña. ¿Y qué crees que te diría ahora? Si te viera la niña Susan, ¿qué te diría? Si te viera todo lo que has viajado, todo lo que has hecho, dónde vives. Bien hecho. ¿Sí? Bien hecho. Solamente una cosa, me preguntan, ¿no es triste que no tiene hijos? No, pero mis hijos son mis libros, son mis documentales y son mis aventuras. Pero eso yo. Hay otras mujeres que son muy, muy felices con hijos, que son muy felices con sus familias y se sienten muy bien en su casa. Pero eso es la decisión. Como he dicho antes, es importante de hacer una decisión. ¿Qué quiero? ¿Qué son las consecuencias?